Muy bien. Buenas noches. Gracias por la espera. Estamos comenzando 15 minutos después. Una disculpa enorme. Pero bueno, vamos a comenzar. Hoy es nuestra clase número 7, ¿da? Clase número 7. El día jueves tendremos la sesión 8 y con esa última sesión 8 ustedes estarán finalizando eh, pues prácticamente los primeros dos módulos de su formación en consejería y en prevención de adicciones, ¿no? Entonces, prácticamente ustedes ya culminaron esos primeros dos módulos y eso está muy padre porque ya ustedes pasan a otros dos módulos que es la materia de entrevista, van a llevar la materia de entrevista con la profesora Claudia, me parece, y bueno, al parecer creo que yo les voy a dar la siguiente materia también, que es la materia del taller de prevención de adicciones. Pero bueno, ahorita les platico un poco esto del taller de prevención de adicciones porque lo vamos a conectar mucho con lo que vamos a ver hoy. Eh, ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Cuéntenme antes de que entremos en materia. ¿Cómo les fue en el cierre de la otra materia? ¿Si entregaron como sus tareas, sus actividades o cómo les fue? ¿Cómo se sienten? ¿Están cansados? ¿Cómo están? Oscar, ¿cómo estás tú? Siempre te veo así como muy contento, Oscar, ¿no? ¿Cómo están los demás? ¿Qué pasa? Están mudos. Todo bien, profe, todo bien. La verdad es de que la materia sí me preocupó mucho en cuestión de que no hubo una guía como la que puso usted en su materia. ¿Dónde sacaron No, los no hubo una audífonos? guía, nada No más se nos dieron conectan. Siempre están nada como más con nos dieron ruido como ahí con todo ustedes, lo que Oscar. teníamos que estudiar. Siempre hay como mucho ruido ahí donde están, donde en la Fundación San José siempre hay mucho ruido cada vez que participan. Debajo, la música. Sí, mejor pues. O es Alejandra. Creo que es Alejandra. Ya le Es silencié. Alejandra, profe. Tres. Pero pues al final de cuentas la evaluación pues salió bien. El examen, las tareas pues, fueron bien explicadas y se entregaron también con tiempo y estuvieron bien calificadas. Muy bien. De parte de todos, a todos nos fue muy bien. Qué bueno, qué bueno. Eh, es importante también ¿cómo se dice? Al finalizar cada materia, ustedes tienen como la oportunidad de realizar la evaluación de la materia, del docente. Es como la encuesta esta que les mandan, creo, ¿no? Que es una encuesta anónima y pueden poner como todas sus observaciones, ¿no? De las áreas de oportunidad y demás. Creo que es importante, ¿no? Siempre, entonces, así como evalúan a los profesores, pues así como nosotros los evaluamos a ustedes en conocimientos, así también ustedes nos evalúan a nosotros pues en actitudes, conocimientos y todo eso, ¿no? Ahí pueden poner todo lo que sí les parezca, áreas de oportunidad, lo que no les parezca, felicitaciones, angustias, etcétera, todo lo que quieran, ¿no? El profesor Aarón nos regaña mucho, ahí pónganlo, ¿vale? Es una encuesta anónima, los comentarios son anónimos, entonces ustedes pueden ahí desplayarse. Es importante, ¿no? Porque eso nos ayuda a todos nosotros, pues para ver puntos de vista, escuchar a los estudiantes, ¿no? Que eso es importante, siempre eso es importante. De hecho, en los centros de rehabilitación debe haber como estas encuestas de satisfacción siempre con el servicio y demás, ¿no? Que eso nunca se tiene en los centros, porque al final, pues es importante, ¿no? Muy bien. Nicolás, dime, te escucho. Muchas gracias, profe. Buenas noches a todos. Pues fue demasiado contenido. O sea, mi experiencia me sentía muy angustiado y muy preocupado como al final porque el contenido fue muy vasto y sí estaba muy nervioso por la evaluación, pero curiosamente, pues igual fue así como, ay, no hay guía, ¿no? Ni base ni nada, pero y sí se nota pues una diferencia en cuanto a docencia o en cuanto a la manera de llevar la clase de ambos profesores muy fuerte, muy grande. Eh, pero sí me hubiera gustado que hubiera sido más dinámica, sí por ahí lo puse en la evaluación,
Este, pero dentro de todo, pues bueno, creo que también al ser tan teórica, pues logramos abarcar la mayoría de los Ujú, requerimientos te escucho, sí. y, y eso creo que sí fue importante, ¿no? Y el examen creo que no estuvo tan perro, o sea, no ladraba tanto, sí estaba como versión Chihuahua Spitzer, pero bien, entonces, y también me Ajá, gustó mucho hacer la guía del centro de rehabilitación, eso creo que fue como muy, no, esa no fue de ahí, pero bueno, los dos entregables la fueron muy matriz. esclarecedores. Sí, los dos últimos entregables, es que estaban los dos en esa materia y al final uno se pasó para su materia. Entonces, o sea, los dos entregables creo que, y qué bueno que los cambiaron de fecha porque también eso como que me agobiaba bastante, pero qué bueno que hubo como esta semana entre una entrega y otra porque eso también creo que permitió que pues se pudieran realizar de mejor manera. Ujú. Sí. También depende mucho del grupo, o sea, le vamos como tanteando. Si tenemos un grupo como, también depende mucho de los perfiles, ¿no? Si es un grupo con ciertas habilidades, con ciertas características, lo vamos viendo y vamos haciendo como estos ajustes, ¿no? Eso es importante. Ojo, no todas las materias tienen guías de apoyo, o sea, no todas las materias. Y la realidad, muchachos, es que a mí me apasiona dar clases. Esa es la neta del planeta. O sea, yo soy profesor no por un sueldo. O sea, yo no estoy aquí por el pago miserable que me dan de 2 pesos, que no es miserable y me pagan muy bien, pero lo digo así como para explicárselos. Eh, yo no estoy aquí por un pago, o sea, estoy por vocación. Me gusta mucho ser docente. O sea, ser docente es como una de las habilidades, experiencias mm, que me agradan mucho en la vida. Y ser docente del área de consejería en adicciones en el instituto lo disfruto muchísimo. O sea, yo soy docente en una universidad aquí en la Ciudad de México, doy clases también en Morelia, en línea, ¿no? Y a estudiantes de licenciatura y todo eso. Y la verdad, donde yo disfruto mucho ser docente es aquí, ¿no? Pero está bien, o sea, son distintas como perspectivas, van a tener distintos profesores durante la formación. Sí hay profesores o profesoras que pues son teóricos, ¿no? Que no tienen como herramientas didácticas para la docencia, pero también habemos profesores que nos encanta esto y eso se nota. O sea, yo les puedo asegurar que van a encontrar en la vida pocos profesores como yo. No es por jactarme, no es no es por vanagloriarme, pero sí me gusta mucho dar clases, la verdad. Entonces sí es algo que me encanta. Entonces, la idea es que ustedes pues vayan teniendo como estas perspectivas, ¿no? Bueno, vamos a iniciar. Este fin de semana tienen el examen de mi materia. Son 40 preguntas de opción múltiple. Les voy a preguntar de todo, ¿ok? Tienen ya una guía que les subí por ahí a la plataforma, pero el día de hoy vamos a continuar con la cuestión del psicoanálisis. Ya introdujimos este tema la sesión pasada. Las últimas 3 sesiones de esta materia están enfocadas en el psicoanálisis y cómo vamos a aplicar la escucha analítica al trabajo de consejería en adicciones, porque hay 2 formas de escuchar. La forma de escuchar común de la consejería en adicciones y la forma de escuchar desde una escucha analítica. ¿Ok? Eso quiero que vayamos como pensando un poco. Ustedes no van a ser analistas o no son analistas en ese sentido, pero creo que el psicoanálisis puede dar como mucha apertura para poder escuchar, nos puede dar otra mirada de las adicciones y sobre todo algo a lo que yo he llamado la consejería en adicciones de tinte analítico o de orden analítico. ¿Ok? ¿Vale? Antes de continuar con esto, los estudiantes que no han entregado tareas, recibí mensajes de algunos de ustedes de WhatsApp, sí los vi, no les he dado respuesta, pero la respuesta sería, pues pónganse al corriente, organicen tiempos, resuelvan, ¿no? Yo creo que es importante para que puedan como completar como las tareas, las actividades que tengan pendientes por ahí. ¿Ok? Bueno.
Entonces, espero que pongan atención. Les voy a compartir pantalla. Ah, a ver, les voy a compartir esta presentación. Ahí la ven, ¿verdad? ¿Sí la ven? Sí va. Ok. El psicoanálisis y las adicciones es nuestro tema del día de hoy. La vez pasada ya revisamos un poco, dimos esta introducción, ¿no? La vez pasada estábamos hablando un poco que el camino hacia la escucha en consejería en adicciones tiene que hacer un corte o tiene que hacer una separación, ¿sí? Eso es importante, tiene que hacer un corte, una separación. ¿Sí me escuchan? O ya se fue la escucha. Sí, Sí, se todo escucha, Ah, bien, bueno. se profe. escucha, profe. Ah, ok. Es que sentí como que se descargaron mis audífonos uno por acá. Estaba en consulta, todo el día estuve con audífonos, la mayoría del día, pues como que sentí que se habían descargado, pero espero que no. Entonces, tenemos que hacer un corte. Un corte es como hacer una separación, como una separación entre lo que es el consejero en adicciones, la consejera en adicciones, y lo que es el psicólogo, la psicóloga, el médico, el terapeuta. ¿Ok? Cuando yo me refiera a la escucha médica, cuando yo hable de escucha médica, me estoy refiriendo al trabajo que hace el médico, al trabajo que hace el psicólogo, la psicóloga, ¿ok? Cuando yo hable de escucha clínica incluso, sería hacer un corte, una separación, porque lo que escucha un médico, un psicólogo, va a ser distinto a lo que debería escuchar una persona que se está formando o que se dedica a la consejería en adicciones desde esta mirada, desde esta postura. La consejería en adicciones es un tema, una cuestión que ha tenido mucho vogue, mucha, ¿cómo se dice? Mucha presencia desde el año 2014. Eso es importante que ustedes lo sepan. La consejería en adicciones eh, ha estado presente en México desde el año 2014 y esto se da porque en aquel tiempo la CONADIC, ¿no? La Comisión Nacional, es una comisión de... ¿Alguien sabe, se acuerda de estas siglas del CONADIC? Hoy es CONASAMA, pero la CONADIC era Comisión Nacional para CONADICO, una Comisión Nacional de Atención de las Adicciones, me parece, en aquel tiempo. Hoy es la CONASAMA, pero la CONADIC desapareció hace, o el CONADIC desapareció hace como unos 3 años más o menos, y se estableció lo que es la CONASAMA, que es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que ahora la CONASAMA es la instancia gubernamental responsable de todo lo que tiene que ver con atención y prevención y tratamiento de las adicciones en México, ¿no? Entonces, la CONADIC en aquel tiempo estableció lo que es la Consejería en Adicciones como un proyecto de formación, de certificación para los centros de rehabilitación. Se daba cuenta la CONADIC en ese tiempo que en los centros de rehabilitación, los llamados anexos, en ese momento había muchísimas personas que ayudaban a otras personas en esta ayuda mutua, en este modelo de ayuda mutua o ayuda de tú a tú, ¿no? De un alcohólico para otro alcohólico en este sentido, o de un adicto para otro adicto y se dieron cuenta de la necesidad de profesionalizar. Eso es importante que ustedes lo sepan esto, ¿no? Se dieron cuenta de la necesidad de profesionalizar a los padrinos y a las madrinas de los grupos de doble A. Exacto, Gabriela, muy bien. Comisión Nacional contra las Adicciones. Ya lo había olvidado. Entonces, la CONADIC hizo eso en su momento y estableció esta formación, esta certificación de consejería en adicciones. En un principio, la consejería en adicciones era una certificación que solamente tenía la autorización para certificar consejeros en adicciones en el país. Solamente era Montefénix en Ciudad de México, eh, Montefénix, Secretaría de Salud,
los CIJ o Centros de Integración Juvenil, o los CAPA, el YAPA, todas estas instituciones que dependían en ese tiempo de la CONADIC. Y posteriormente, como vieron muchísima necesidad en México de seguir formando y seguir capacitando, otorgaron los permisos de la certificación en consejería en adicciones a instituciones educativas, ¿sí? Nosotros, el Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología, es una institución educativa. Por eso ustedes aquí están en la escuela. Si se dan cuenta, es como si ustedes acudieran a la escuela, entregan tareas, llegan a clases, es estar en una institución educativa. Después, conforme fue avanzando esto, más o menos hacia el año 2016, 2017, hubo un gran problema porque ya muchas escuelas tenían esta autorización para formar y certificar consejeros en adicciones, pero había un problema fuerte con el que se encontraba la CONADIC en ese tiempo y decía, bueno, si ya dimos autorización a muchas escuelas para certificar, ¿por qué no hay consejeros certificados? ¿Por qué no se están certificando? Resulta que todos aquellos que tenemos instituciones educativas, que estamos a cargo de instituciones educativas, en este caso el Instituto IBES y otras escuelas que pueden existir, eh, hablando de la docencia, por cierto, eh, hablando del docente, del profesor, de la educación, quien es docente, yo siempre he considerado, y esto lo voy a decir con ustedes, se es profesor, se es maestro por dos cosas: porque te nace dar clases por vocación o porque no te quedó de otra, ¿sí? Esos son dos aspectos importantes para pensar la docencia. Alguien que da clases porque las da como docente, se prepara, se profesionaliza, estudia para transmitir el conocimiento. Y la otra opción es, ay, pues necesitamos un profesor de informática. Y entonces contratan al licenciado Juan Pérez, que sabe de informática y sabe mucho de informática, pero no tiene ni la más remota idea de lo que es dar clases. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y entonces Juan Pérez está dando clases de informática porque no ha encontrado otra chamba y dar clases le puede generar cierta economía mientras encuentra otra cosa. Esto pasa mucho en las escuelas, en las universidades, en las instituciones educativas. ¿Sí? Ustedes lo pueden saber. Aquellos que han transitado por universidades, por escuelas preparatorias, se dan cuenta que hay docentes que están por vocación y hay docentes que están porque necesitan trabajar. Que está muy bien, eso está muy bien, ¿no? Pero qué mejor que seas docente por vocación y además de esa vocación se te pague por un servicio que prestas, ¿sí? Eh, Cuando se es docente por vocación, haces hasta lo imposible para bajar el conocimiento para que la gente que está a cargo tuyo pueda comprender lo que deseas transmitirles de conocimiento. Y cuando se es docente por empleo, por trabajo, pues enseñas el tema y listo, no te importa si aprenden o no. O sea, te vale madres, ¿no? En pocas palabras. ¿Por qué? Porque estás por empleo, no estás por vocación. Lo que yo puedo decir a manera personal, a título personal, yo estoy aquí por vocación, no por empleo, ¿sí? Entonces, pues eso refleja que me gusta mucho dar clases, que preparo el contenido, que enseño a mis estudiantes. Pero por otra parte, también regreso a lo que les estaba contando ahorita de la consejería en adicciones. No se estaban certificando las personas en consejería en adicciones. ¿Por qué no se estaban certificando? Porque cuando se autorizaban los permisos para certificar consejeros en adicciones en México, se autorizaban escuelas. Y las escuelas tenían una metodología estructurada, establecida para formar estudiantes en consejería en adicciones. Y obviamente, pues muchos no daban el ancho. ¿Se imaginan ustedes recibir a un estudiante en consejería en adicciones que no está acostumbrado a leer, quiere hacer lo que se le pegue su pinche gana, aparte? Quiere dar la clase porque está acostumbrado a dar la clase, no tiene humildad para escuchar. Se siente, además, se siente rehabilitado porque se dejó de droga. Y le sumas a eso que la persona que estuvo en adicciones, por lo general la cuestión de las adicciones
implica cierto grado de narcisismo. ¿Qué es cierto grado de narcisismo? Yo aquí me dejé de drogar y soy un fregón porque me dejé de drogar. Y además me celebran mi aniversario de sobriedad cada año por tener 12 meses sin consumir. ¿Sí me explico? Eso es narcisismo. Ah, hijo, ¿cómo que te van a celebrar tu aniversario de sobriedad? Profesor Aarón, venga a compartir a mi aniversario. Ay, de casados, de papá, de abriste un centro, que no, es mi aniversario de sobriedad. No, no voy. Me cagan los aniversarios de sobriedad porque a mí invítame cuando te titules de una maestría, de una licenciatura, invítame al bautizo de tu hijo que no te hiciste cargo desde que lo tuviste. Invítame al aniversario de bodas porque te comprometiste como esposo con tu pareja y no le estás engañando. A mí invítame al aniversario de tu centro de rehabilitación porque estás ayudando a mucha gente. A mí invítame a esos aniversarios, no me invites a celebrar que te dejaste de drogar. ¿Sí me explico? Entonces, pues no voy a los aniversarios de sobriedad, pero sí de rehabilitación de clínicas, cumplimos 4 años en la clínica tal, ok, pues ahí voy, ¿no? Me invitan luego. Pero de sobriedad no voy. O sea, no voy a compartir un pastel con alguien que se estuvo drogando durante 2 años, 3 años y luego celebra que ya no se droga. No. Está bonito, pero eso no es celebrar. Celebremos otros logros. Eso sí es un logro, pero es un logro personal. O sea, ¿sí me explico? O sea, a mí no me han celebrado un aniversario a ver quién me celebra un aniversario de 10 años de psicólogo, ¿no? El día de mañana, que es el día de psicólogo. Pues, los invito a todos a mi aniversario de 10 años de psicólogo, mañana 20 de mayo, que es el día del psicólogo, ¿no? Pues no. O sea, yo tuve que estudiar, tuve que hacer mi vida para construirme como psicólogo, luego como analista, y no celebro cada año un aniversario porque me construí, ¿no? Pero bueno, esto está dentro de las tradiciones de Alcohólicos Anónimos y está bien, ¿no? Está bien que se celebren, pero yo creo que atiendo mucho a lo que decía un padrino por ahí. Alguna vez lo escuché en doble A. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ah, ya me acuerdo. Creo que fue Roswell, allá en Ciudad. Creo que fue Roswell, un estudiante mío que tiene una clínica allá en Monterrey, y dijo, bueno, el aniversario que estamos haciendo, le dijo, me acuerdo que le dijo a un paciente, nos dijo, hemos celebrado tu aniversario, tienes un año de sobriedad, y el paciente dijo, no, es que yo no quiero hacer ningún aniversario, no. Si la fiesta no es para ti, güey, es para tu familia que descansó desde tu pinche adicción, ¿no? Entonces está muy bonito, porque la fiesta no es para ti, ¿no? La fiesta es para tu familia, le dijo, bueno, así se iría, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde voy con esto y con qué lo conecto? Que en ese momento, cuando llegaban los estudiantes a las escuelas, y no se certificaban como consejeros, sino que se iban de las escuelas. La CONADIC en ese tiempo se dio cuenta y dijo, ¿por qué no se están certificando? Pues porque están en un modelo educativo. Tienen que asistir a clases, tienen que entregar tareas, tienen que comprometerse y no lo están haciendo. Entonces, ojo, eso no le combinó tanto al gobierno, porque entre menos consejeros certificados haya, pues menos ingreso económico hay al país. Y eh, recuerden que México forma parte de tratados internacionales que tiene que tener gente preparada. Y a México se le exige que tenga profesionistas, que la educación sea una educación al alcance de todos, etcétera, ¿no? Y entonces, de repente, salió un comunicado que se autorizaba la certificación en consejería en adicciones a cualquier asociación civil que demostrara las competencias y los conocimientos para formar consejeros. Y entonces llegó el padrino Juan. Cuando digo el padrino Juan me refiero a cualquier padrino X, ¿eh? No estoy diciendo un padrino Juan en específico, es un nombre. Llegó el padrino Juan que tenía el Centro de Rehabilitación para Adicciones y Tratamiento, empieza una vida nueva sin adicciones, asociación civil. Y demostró los conocimientos que podía formar consejeros en adicciones. Entonces le dieron el permiso y obviamente es como darle alas a los alacranes.
¿Qué empezó a hacer el padrino Juan? Empezó a certificar consejeros en adicciones en su clínica. Ah, Juanito, tú ya tienes 3 meses aquí, pues te voy a certificar como consejero. Y hacía el trámite. Y Juanito nunca pasó por una materia de entrevista, por una materia de psicopatología, nunca pasó por una reflexión filosófica, nunca, no sabe ni siquiera qué es entrevista, no sabe qué es patología dual, nada, nada, nada. Sin embargo, tenía un certificado de consejería en adicciones. ¿Sí? Hasta la fecha, estudiantes, esta es la realidad de la consejería en adicciones en México. ¿Hay consejeros en adicciones? Sí. Cualquiera puede ser consejero en adicciones. Cualquiera puede ir con el padrino Juan y pedirle que lo certifique pagando 2,000 o 3,000 pesos. Cualquiera. Ustedes pueden buscar en internet dónde me puedo certificar como consejero y te van a salir un montón de promociones. Y entonces ya hay muchos consejeros en adicciones en el país. Muchísimos, muchos consejeros. ¿Eso es bueno o es malo? Ni es bueno ni es malo. El problema es que hay consejeros certificados que cuando tú les preguntas ciertos conceptos, ciertos conocimientos, no saben ni qué onda con eso. No tienen ni la más remota idea de lo que es la consejería en adicciones. Pero eso sí, su certificado está colgado muy bonito en la oficina del centro de rehabilitación. Y entonces le dice a la familia, tenemos consejeros certificados, pero son unos burros, porque no saben absolutamente nada. ¿Sí me explico? Entonces, lo bueno de todo esto es que cuando fue el cambio de la CONADIC a la CONASAMA, se iba a actualizar la certificación en consejería. Y se nos dijo, cada institución educativa que tenga el permiso para certificar consejeros en adicciones puede adecuar los conocimientos que se cumpla con lo que piden los criterios de la Secretaría de Educación Pública para que las personas que llegan a formarse con ustedes aprendan, que se cumpla con esos criterios. Y entonces, cuando yo asumo la dirección, porque yo no era director del área de consejería en adicciones en el instituto, yo estaba a cargo de otras áreas, del área educativa, porque también el IBES tiene otras áreas. ¿Sí? Yo estaba a cargo del área educativa y entonces me pasan al área de consejería en adicciones a partir de la segunda generación de consejeros en adicciones. Ahorita van 31 generaciones. A partir de la segunda yo asumo la dirección. Yo ya era analista y entonces dije, no, o sea, esto tiene que mucho mejorarse. O sea, los estudiantes que lleguen al IBE no podemos darles un cursito de 2 días. Mínimo tiene que ser un diplomado de 6, 7 meses, un año, etcétera, para que se formen bien, que vayan a la escuela, que entreguen tareas, que hagan un proceso y que ese proceso les sirva para poder como hacer un proceso de autoconocimiento, de construcción personal y que obtengan herramientas para acompañar a otros. Entonces, desde esa segunda generación hasta este momento, hemos mantenido ese enfoque, esa línea, esa formación y es lo que ha producido éxito, por así decirlo. Si puedo decir éxito, creo que no sé si sea la palabra correcta, pero no, éxito no es la palabra correcta. Ha producido efectos, más bien es la palabra correcta, efectos. ¿Qué significa efectos? Que el Instituto IBES, nosotros, ya no, o sea, ya no hay campañas publicitarias como se hacían antes, sino que ahora, cada vez que se abre una generación, llegan los estudiantes en automático, por recomendación. Porque los mismos alcohólicos, la misma gente de Alcohólicos Anónimos, que la mayoría es la que nos llega a los grupos de AA o de los centros de rehabilitación, les dicen a otros compañeros, mira, ve a estudiar ahí. Allá no, porque allá con el padrino Juan nomás vas a tener un documento y no vas a aprender nada. Pero acá sí vas a aprender. ¿Sí me explico? Está como ese mensaje que se van pasando y entonces, ¿qué mejor que esta dinámica de Alcohólicos Anónimos de pasar el mensaje de un alcohólico a otro alcohólico? Entonces, si me lo dijo la madrina tal o el padrino tal que tiene tantos años de sobriedad, y veo que está haciendo las cosas bien, pues también le voy a creer, entonces yo también quiero como esa línea, ¿no? Entonces ya se van como recomendando. Y es lo que ha pasado en el instituto, porque el secreto del Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología, que no es un secreto, es que la formación en consejería en adicciones
está alineada o está dirigida hacia la escucha analítica, ¿sí? Hacia esa escucha que es distinta a la del consejero tradicional y que es lo que hoy voy a hablar con ustedes. ¿Qué es lo distinto de esta institución educativa y qué es lo distinto de ustedes como consejeros en formación o consejeras en formación? ¿Sí? Adelante, Nicolás. ¿Quieres aportar algo? Muchas gracias, profe. Pues bueno, solamente comentar que justamente eso fue lo que a mí me dio como seguridad y tranquilidad de estudiar acá. Y la neta es que sí, de repente al entrar y ver como toda la cuadratura que tienen en cuanto a los formatos, la bendita portada, la hoja, los membretes y así, como que dije, Dios, ¿dónde me vine a meter? Pero, pero me dio mucha tranquilidad ahorita, por lo menos con estos dos módulos que vamos avanzando, como el sustento y el soporte teórico y que también está la parte práctica. Entonces, como ver esta estructura y ahorita esto que estás diciendo de el enfoque que tiene y las habilidades, como las habilidades blandas que se buscan, pues generar o fortalecer o desarrollar en nosotros, creo que es muy interesante. Y aparte algo que me ha desestabilizado un poco, pero también me ha llevado mucho a pensar, Ujú, es, por ejemplo, tu formación, bueno, tus intervenciones en decir, yo no soy adicto, yo puedo X, ustedes no, y como separar mucho la junta de la parte académica y separar, no sé, sí, o sea, de repente sí es como, chinga, o sea, es como que me tiembla y me remueve, ¿no? Porque vengo de 3 años en junta y 3 años de escuchar A, B y C y me ha funcionado para estar limpio, pero al mismo tiempo genera pensamiento crítico y entonces ujú. creo que es muy útil, ¿no? Y abre mucho el panorama. Entonces, pues sí, esta parte metodológica y académica y que también tenga las tres certificaciones y que tenga ya una trayectoria, pues a mí fue lo que me hizo eh, pues tomar la decisión y contactarlos pues estar acá hoy. Sí, este año cumplimos 10 años como institución educativa. En noviembre de este año cumplimos 10 años del instituto. ¿Y van De a ser hecho, aniversario? sí, de hecho siempre nos dicen, ay, es el aniversario, porque siempre hacemos en el mes de octubre las jornadas de reflexión académica. El aniversario es en noviembre, el 7 de noviembre, pero previo al aniversario hacemos unas jornadas de reflexión académica que es como un encuentro en línea y lo hacemos presencial también y se juntan egresados, como todos los estudiantes, ¿no? Pero ahora lo que va a empezar en octubre es como, se va a iniciar como conferencias desde distintos centros de rehabilitación donde han egresado estudiantes que ahora tienen sus centros o que están haciendo una labor, etcétera, ¿no? Pero ojo, eh, esta base que tiene el instituto se orienta y se fundamenta desde la mirada del psicoanálisis. Es importante que ustedes lo vean. O sea, el Instituto IBES es de orientación psicoanalítica. Aunque llevan otras miradas, ustedes llevan otras teorías, pero la línea que se sigue es en el psicoanálisis, porque me parece de manera personal, esto es a título personal y esto es algo que yo introduje acá por mi formación como analista. Yo soy analista. Me parece que ha dado como efectos en los estudiantes que han llegado con nosotros, ¿no? Pero esto es un proceso. Ustedes van entrando al proceso, lo van a ir comprendiendo en la medida que vayan avanzando en el proceso de formación. O sea, todavía les faltan 4 módulos de formación más y creo que es importante ir como pensando todo esto, ¿no? Ok, para esto, entonces, quiero con ustedes el día de hoy explicar como más teórico, más académico un poco el tema del psicoanálisis y su relación con las adicciones. En este sentido, algo importante también, que eh, el instituto, ojo, el IBES es una institución educativa que está formada por distintos profesionistas, pero que estos profesionistas que estamos aquí no vivimos del Instituto IBES.
sino que vivimos como de nuestras chambas, pues. ¿Sí me explico? Entonces, si hay alumnos, que bueno, si no hay alumnos, no hay ningún problema, porque tenemos nuestra chamba. ¿Sí me explico? O sea, es decir, no nos angustiamos si se da de baja un estudiante. No nos apaniquea, pues si alguien dice, ay, no, ya me voy, podemos pensar, ay, se va a ir un cliente. No, porque no es la mirada, pues. Cada quien tenemos nuestra chamba, pues nuestro trabajo, cada docente tiene su chamba y su trabajo, eh, y entonces eso es muy padre porque no es como que toda nuestra labor profesional depende de aquí. Es lo mismo que yo les digo a los que tienen centros de rehabilitación. Ojo, ahí les va la perla, como dicen en doble A. Cuando alguien pone un centro de rehabilitación, no quiera vivir del centro de rehabilitación, porque el día que no tenga pacientes, se va a emputar, porque no hay pacientes. Y entonces sería ir en contra del deseo. Oye, ¿qué no quieres que la gente se rehabilite? Entonces, ¿por qué estás enojado porque no hay pacientes? Entonces quiere decir que ya no se están drogando tanto, que no. No, es que no hay pacientes. Qué bueno, qué bueno que no haya pacientes. No hay pacientes porque no están recayendo, porque están viniendo a tu grupo, porque se están manteniendo en sobriedad, o no hay pacientes porque se están yendo a otros centros. O sea, esa sería la pregunta. Por eso yo siempre les recomiendo a los directores de centros, si tú tienes una clínica, un centro de rehabilitación, ten otra profesión, tienes que tener otra chamba, pon una tienda de artículos, de ropa, de comida, otra cosa que te genere ingresos, porque el día que no generen pacientes, que no ingresen pacientes a la clínica, te vas a angustiar y te vas a paniquear. Esa es la diferencia de lo que les estoy contando. ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Sí lo piensan? Porque entonces se perdería como todo el mundo dice, no, esto es un servicio y demás. Sí, claro, por el servicio hay que pagar, pero siempre yo les digo a los padrinos, tenga otro trabajo, sea psicólogo, estudie otra cosa para que trabaje en otra cosa, porque si usted nomás vive del centro, cuando no haya pacientes se va a angustiar, ¿sí? Bueno, ¿todo bien hasta ahorita? Sí, ok. Les comparto pantalla. Les comparto pantalla para revisar este tema que retomamos desde la sesión anterior para ir conectando la consejería en adicciones con la cuestión del psicoanálisis. Mire, el psicoanálisis de las adicciones, ¿no? Otra mirada, otra mirada, otra forma de ver, de escuchar las drogodependencias. La consejería en adicciones analítica. ¿Qué es esto de la consejería en adicciones analítica? ¿Qué es esto de la consejería en adicciones analítica? ¿Qué será? ¿Qué suena? ¿No? Es importante irlo pensando. Vamos a ir leyendo. Fíjense bien. Ay, ya se me están desconectando los audífonos, pero ustedes sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Ok. Vamos a que me ayuden, ayúdenme a leer. ¿Quién me quiere ayudar a esta primera parte de la diapositiva? yo. Adelante, Nico. El psicoanálisis, una herramienta esencial. El psicoanálisis ofrece un marco teórico y práctico para comprender las profundidades del malestar humano, especialmente en el contexto de las adicciones o drogodependencias. Enfoque en el proceso. A diferencia de enfoques que buscan resultados rápidos, el psicoanálisis se centra en la escucha activa y la significación del síntoma y comprensión del sujeto. Permite al consejero trascender la conducta visible y acceder al universo subjetivo del paciente. Hasta ahí. Fíjense. El psicoanálisis va a ser una herramienta para ustedes como consejeros. ¿Ok? Eso es importante que lo piensen. ¿Por qué va a ser una herramienta para ustedes? ¿Por qué va a ser un...
Andrea, ¿puede silenciar su micrófono, por favor? Gracias. Fíjense, ¿por qué el psicoanálisis va a ser una herramienta para ustedes? Esto es una herramienta, una forma de apoyo para la escucha que ustedes van a hacer en consejería en adicciones. ¿De qué trata entonces la consejería? ¿De qué trata entonces la consejería analítica? Comprender el malestar humano, un malestar. La palabra malestar, ustedes lo ven aquí, se compone de dos conceptos importantes. Mal estar o estar mal. No estar bien sería lo contrario, o en la línea más bien. Mal estar o estar bien, ¿no? Estamos en ese sentido. Se me, desco- Se me desconectaron los micrófonos. Déjenme poner en la computadora. Ahí me escuchan bien. Mientras yo pongo a cargar esto, voy a hablar más fuerte para que me escuchen, para que se cargue un poco. Es decir, el malestar. Se trata de comprender ese malestar propiamente de las adicciones, porque el adicto va a tener un malestar, que en este caso, el malestar no será propiamente la sustancia. Sí, eso es importante que ustedes lo piensen. El alcohólico, el adicto, no va a tener un malestar respecto a la droga, respecto al alcohol. Va a tener un malestar respecto a la relación que tiene la sustancia, que tiene la droga respecto a la sociedad. ¿Por qué hay un malestar en el alcohólico, en el adicto? Hay un malestar porque la sociedad se queja de eso, no tanto porque haya un malestar propio, ¿sí? No hay un malestar propio propiamente al inicio o en el proceso de una adicción. El malestar tiene que ver con la mamá, el malestar tiene que ver con la esposa, el malestar tiene que ver con el sujeto donde el adicto o el alcohólico roban, no se hacen cargo de sus hijos, maltratan, andan en la mafia, venden droga, etcétera. Ese es el malestar del cual queremos atender acá. Todos los seres humanos, todos tenemos malestares. A muchos nos puede doler la cabeza, muchos podemos tener problemas emocionales, podemos tener ciertos malestares, pero si nos enfocamos directamente en este malestar que tiene que ver con las adicciones, es importante aclarar que el malestar del alcohólico y del adicto no va a ser propiamente la sustancia, se cree que el malestar es la droga, se cree que el malestar es la sustancia, pero no es ese malestar lo que realmente le hace estar mal en la vida al mal llamado, digo yo, alcohólico y adicto, ¿ok? O al paciente. Lo que le hace estar mal es la demanda o voy a decir así, la demanda o la palabra o la intervención del otro. Es decir, de la mamá, de la esposa, de los hijos, de la sociedad. ¿Cuál es la intervención del otro? Te la llevas drogándote y no trabajas, no ves a tus hijos, no te haces cargo de tu familia. Ya vino fulanito de tal, lo contraté para trabajar, pero llegó alcoholizado, llegó drogado. Mire, señora, vino a trabajar aquí, pero se robó un martillo, se robó la pala, me robó el tambo de gas, fue a empeñar la televisión. Ese es el malestar propiamente que produce la relación con la sustancia. ¿Sí? Es un primer malestar que está hacia afuera. ¿Sí va quedando claro eso? Después, ese malestar se vuelve hacia adentro. Primero afecta hacia afuera. Las conductas, las actitudes que tiene un alcohólico y un adicto, primero afectan hacia afuera, afectan a la sociedad y posteriormente empiezan a afectar la parte orgánica, el cuerpo. O sea, ya no solamente es un malestar hacia afuera, sino que es un malestar hacia adentro, que va en el orden del orgánico, lo médico, lo clínico. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí?
Si no están entendiendo, levanten la mano, yo lo explico. Ahora, hay una diferencia importante. Hay una diferencia importante entre la posición del psicoanálisis o la línea que sigue el psicoanálisis para apoyar a la consejería en adicciones y la línea que siguen otras formas de terapia para poder apoyar al tratamiento de rehabilitación de adicciones. Fíjense bien, muchos procesos de adicciones, de rehabilitación de adicciones, buscan resultados inmediatos. Intérnelo 28 días y por día, el tratamiento es de 20, no me van a decir dónde es, ¿no? El tratamiento es de 28 días y le cuesta 280,000 pesos. ¿Sí saben de qué lugar estoy hablando o no? ¿No saben de qué lugar estoy hablando? Tú sí, ay, Montefénix. Montefénix, exactamente. El tratamiento es 28 días, le cuesta 280,000 pesos, 10,000 pesos por día, pero 28 días, ¿no? Y se recuperan, se rehabilitan, dejan de consumir. Algunos, no todos, ¿no? Pero dejan de consumir. O en otros lugares, no, pues aquí es 30 días y el costo es de tanto. No tiene que ver con el costo, no tiene que ver con lo que se paga, tiene que ver con el proceso. Ojo, cuando hablamos de psicoanálisis, cuando hablamos de consejería desde el punto de vista analítico, estudiantes, nuestra labor o nuestro proceso se va a centrar en una escucha, en escuchar al otro. La principal herramienta que tú vas a tener para acompañar a alguien va a ser la escucha. Tu escucha. Es decir, tú prestas tu escucha para el otro, para que el otro se sienta escuchado. Pero además, esa escucha no solamente es sentarse a escuchar, sino que esa escucha se significa. ¿Qué significa significar? Darle un sentido a esa escucha, darle una aclaración a esa escucha, darle como un simbolismo a esa escucha. Es decir, el significado del síntoma. ¿Cuál es el síntoma en las adicciones? ¿Cuál es el síntoma en las adicciones? Es pregunta para ustedes. ¿Cuál es el síntoma, Edgar Samperio, en las adicciones? Puede ser como la desesperación o la ansiedad de uno mismo. Ándale, muy bien. La desesperación, la ansiedad. ¿Qué otro síntoma encontramos, Javier? Alteraciones de sueño, maestro. ¿Mandé? Alteraciones de sueño, insomnio, ansiedad, Al- depresión. Exacto, esos son síntomas. ¿Qué otros síntomas encontramos en las adicciones, Javier? La subjetividad que nos produce cada ser humano la droga, como a mí, por ejemplo, el trastorno de no sueño, los mareos, la ansiedad, Ujú. todo eso es subjetivo. Sí, es subjetivo, pero también es real. También es real que no se duerme, que hay ansiedad, que hay angustia y eso lo siente el cuerpo. No solamente es subjetivo, es real. Es real, es en tanto que real, es tan real que muchas veces se requiere medicamento psiquiátrico, ¿no? ¿Qué otro síntoma hay, Jennifer? Adelante, Jennifer. Buenas noches. Puede ser el craving, el deseo intenso o necesidad fuerte de consumir la sustancia, la tolerancia también. Creo que eso es también una parte muy fuerte o la necesidad de aumentar y el síndrome de la abstinencia. Ok, muy bien, eso está muy bien. Es decir,
todo lo que tenga que ver o lo que esté relacionado con, ¿sí me escuchan? Déjenme conectar acá mis audífonos a ver si ya me escucho mejor. Todo lo que esté relacionado con los efectos que produce una adicción, ¿ok? Todo lo que esté relacionado con los efectos que produce una adicción, eso sería lo sintomático. Eso que produce síntomas. Esos son síntomas. Y la literatura de Alcohólicos Anónimos, como bien lo vimos la sesión pasada, va a ser muy clara. Síntomas. ¿De qué? ¿Síntomas de qué, Eric y Saúl? Sí, son los síntomas de la acción. No, pero a ver, dijimos la vez pasada, la literatura de Alcohólicos Anónimos va a ser muy clara. ¿Síntomas de qué? Empieza con M y luego sigue la A y luego sigue De, la L, y luego sigue la de- E y la S. ¿De qué, Eric y Saúl? Dejen a Eric y Saúl que respondan, porque aquí yo me doy cuenta cómo van, si están poniendo atención, si están en su rollo. A ver, Eric y Saúl, ¿síntomas de qué? Eric, Saúl, activos, encienda el micrófono. Este, ¿De males qué? sería No me de apaguen el males micrófono. más profundos. Muy bien eso, en friega, en fuá, en breve, sin tanto pedo. De males más De males más profundos. profundos. Así, eso dice la literatura. O sea, ustedes están buscando darme la respuesta para el doctor Apodaca. No, a mí denme respuestas del barrio, denme respuestas del punto, del picadero. Así, así rápido, en fuá. No se vayan ahí por pensando en la inmortalidad del cangrejo. Síntomas de males más profundos, dice la literatura de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué Alcohólicos Anónimos, estudiantes, dice que esto de la adicción no es un problema? No es un problema el alcoholismo, esto lo va a decir la literatura de Alcohólicos Anónimos, sino que es un problema o síntomas de males más profundos. Recuerden ustedes que Alcohólicos Anónimos tiene una base analítica a través de Carl Gustav Jung. ¿Se acuerdan que lo veíamos la sesión pasada? ¿Sí? Entonces, esta mirada de las adicciones, de síntomas más profundos, la va a compartir perfectamente el psicoanálisis, porque no es que el psicoanálisis lo haya tomado de Alcohólicos Anónimos, sino que Alcohólicos Anónimos, propiamente la base de la literatura, se toma de la literatura analítica o de los escritos de Carl Gustav Jung. Jung era un analista discípulo de Sigmund Freud. ¿Ok? Ahora, se necesita comprender esos síntomas que se presentan, lo que ustedes acaban de decir, la ansiedad, la depresión, la angustia, el craving, la tristeza, todo lo que ustedes dijeron que le puede ocurrir a una persona con problemas de adicciones, esos síntomas se tienen que significar, darle un significado. ¿Cómo que le vamos a dar un significado a la angustia del paciente? Si es muy fácil, si el paciente se siente ansioso, pues que se le quite la ansiedad y le vamos a dar eh, ¿qué le vamos a dar, Adrián? Ya sabes que te voy a preguntar. Perdón, ¿qué le vamos a dar al paciente para qué, perdón? Se siente ansioso. Pues un masaje, No, 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 no. Va a un consulta ansiolítico, contigo. ya Sí, sé, un ajá. ¿Qué ansiolítico, le vas a dar rápido? Sí, algo rápido. un ansiolítico. Un ansiolítico, una pastillita, ¿no? Si está ansioso, le quitamos la ansiedad con una pastilla. Eso es está bien. Pero el psicoanálisis nos dice, sí, pero hay pacientes que a pesar del tratamiento médico orgánico que tienen, esos síntomas no desaparecen. Esos síntomas persisten, se encuentran presentes
y una vez que deja el medicamento, se reactivan. Por eso el psicoanálisis dice, hay que significar los síntomas. ¿Qué significa significar? ¿Qué representa? ¿O qué está diciendo ese síntoma? Porque todo síntoma dice más de lo que propiamente es. Si está ansioso, hay que analizar de dónde viene esa ansiedad. Si está angustiado, hay que pensar por qué está angustiado. Si está triste, hay que representar qué significa esa tristeza. Por eso, el psicoanálisis va a permitir al consejero, a ustedes, consejeros, consejeras en adicciones, trascender la conducta visible del paciente. ¿Cuál es la conducta visible del paciente? Lo que el paciente trae. Es que hoy me siento ansioso, hoy amanecí como muy triste, me decía un paciente ahora en la semana pasada que estuve allá en Acámbaro, por cierto, estuve en Acámbaro la semana pasada dando talleres, tenía una semana uno de los pacientes que estaba ahí y entonces me decía, hoy me siento muy triste, tengo una semana y no me había sentido tan triste el día de hoy. Yo lo escuché, yo bien pude haberle dicho, ay, no te preocupes, pídele a Dios que te quite tu tristeza y va a desaparecer. Fíjense bien cuál fue mi intervención. Yo le dije, ¿y por qué crees que hoy estés triste? Porque comentas tú que desde que llegaste, al contrario, estabas contento porque estabas en este centro de rehabilitación y no te habías sentido triste. No sé, me dice, normalmente cuando estaba allá afuera, yo empezaba a drogarme mucho los días martes. Los días miércoles quedaba adormilado de tanta droga que me metía. Era miércoles el día que se sentía triste. Ese día estaba en el centro de rehabilitación y no había droga. No estaba adormilado. Entonces tenía que ver con eso. Y le pregunté, ¿y por qué los miércoles? Y me dice, ah, ya me acordé. ¿Por qué? Es que todos los miércoles llevan a mi papá a hacerle sus diálisis. O sea, es decir, el síntoma de tristeza que sentía el paciente se significó, adquirió sentido. No se siente triste a lo pendejo, se siente triste realmente. Los miércoles llevan a su señor padre al tratamiento de diálisis porque tiene un problema de los riñones. Necesitan estarlo dializando los días miércoles. Ah, por eso entonces te drogabas los martes hasta quedarte dormido hasta el miércoles. ¿Se dan cuenta la línea, estudiantes? ¿Se dan cuenta la significación? La tristeza del paciente no es solamente por sentirse triste, sino que ya se significa. Tiene sentido a partir de lo que dice esta presentación con la cual estoy intentando explicarles la consejería analítica. A diferencia de otros enfoques, de otras miradas que buscan resultados inmediatos, que en este caso sería la mirada de la medicina, de la psicología, el psicoanálisis se centra en la escucha, en escuchar lo que está diciendo el paciente y significar el síntoma de quién, del paciente. Esta escucha a ustedes, estudiantes, les va a permitir trascender la conducta visible. Es decir, la conducta visible es que el paciente se siente triste y entonces acceder al universo subjetivo del paciente. Todos se pueden sentir tristes, todos. Pero el día miércoles, Juanito Pérez se siente triste porque el miércoles llevan a su papá a dializar. Eso es la subjetividad, que es lo que hemos estado hablando desde el inicio de la materia. Lo subjetivo, la realidad de cada sujeto. ¿Sí?
Y esto amarra perfectamente y podemos como unir aquí ya las piezas más completas de este rompecabezas desde un principio. Esto amarra y une perfectamente que ya no es solamente todos los alcohólicos, todos los adictos funcionan de la misma manera. No, todos se podrán drogar con la misma sustancia, todos podrán consumir cristal, todos podrán consumir coca, todos podrán consumir alcohol, pero no todos la consumen por lo mismo. Eso es la subjetividad. ¿Sí? Pieza clave para entender el punto central, por qué una persona puede reactivar su consumo. Si este paciente estuviese fuera del centro de rehabilitación, el día martes anterior se hubiera puesto una buena guarapeta. Para el día miércoles amanecer dormido, porque no tolera en el fondo que su padre se pueda morir. Y entonces yo le dije, ah, ahora entiendo por qué te sientes triste. Porque hoy llevan a dializar a tu papá y me parece que te angustia mucho eso. Te produce mucho terror, te produce mucho miedo que le pueda pasar algo. El paciente empezó a llorar. Y más aún, Juan, estás entendiendo por qué te ponías tan drogado los días martes en la tarde que salías de trabajar y el miércoles ya no ibas a trabajar por terminar dormido. ¿Se dan cuenta la significación del síntoma? ¿Qué hubiera pasado si yo no fuera analista? Si no significara el síntoma. Ah, no te preocupes, todo va a estar bien. Pídele a Dios que sane tu tristeza. Y más, si hubiera ido la hermana Lupita a cantar a la al santo, entonces lo hubiera ministrado y le hubiera hecho una oración. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que quites la tristeza de este joven y seguramente se va a sentir mejor en ese momento. Pero va a llegar el siguiente miércoles y este güey se va a sentir triste. Ahora, cuando llegue el siguiente martes y el siguiente miércoles, él se va a dar cuenta. Hoy van a dializar a mi papá. Me siento triste, pero ya no me puedo hacer pendejo porque me siento triste. Al menos sé que me siento triste porque están dializando a mi padre y yo estoy aquí internado. ¿Sí lo ven? ¿Lo están entendiendo, Oscar? ¿Sí, Gonzalo? ¿Te cayó el 20? Sí, profe. Sí que... No, Sí, 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 estoy entendiendo. te quiero escuchar, Gonzalo. Cuéntame. ¿Cómo ves esto? Sí, sí, pues es a donde, como dicen, síntomas de males más profundos. El darnos Ajá. cuenta el porqué de su ansiedad o porqué de su tristeza. ¿Te ha pasado Sí, a ti algo similar? me ha pasado algo similar con personas que han tenido así como que experiencias de abusos sexuales. Ajá, sí. Son personas que tienen mucho miedo y no les gusta que las toquen o así mantener su distancia. Ok. Entonces Eso, sí, eso es importante, ¿no? Porque también seguramente en el acompañamiento que ustedes hagan van a acompañar a personas que han pasado por esto, ¿no? A ver, adelante, Nico, te escucho. Oiga, profe, ahorita, por ejemplo, la excitación sexual, el líbido, la calentura, la cachondería, etcétera, ¿ese puede ser un síntoma? Sí, claro. Sí, o sea, todo. ¿Y cómo lo Depende. significamos? Todo tiene un significado. Desde el punto de vista analítico, todo va a tener una simbología Ujú. dentro del proceso. O sea, ustedes no pueden andar por la vida diciéndole cosas a las personas si no está dentro de un proceso de escucha, ¿sí? Sí, claro. O sea, adquiere sentido si está dentro de la consejería. A ver, por ejemplo, si yo eh, voy al supermercado y me está atendiendo la cajera, pero la cajera está enojada
pues yo lo voy a leer, voy a decir, bueno, pues está enojada pues porque está trabajando, algo le pasó, etcétera. No, no, o sea, ay, te cambie su cara de encabronada por esto. No, o sea, ahí sería muy agresivo. Esto va dentro de la sesión, dentro del proceso, dentro de la consejería propiamente. Analizar el síntoma, analizar el malestar del paciente, el malestar del paciente. ¿Sí? Avanzamos. Les comparto pantalla. Entonces, fíjense bien. eh, Esto va a ser una herramienta fundamental para poder entender. ¿Por qué no puedo avanzar a la otra? Permítanme, es que tarda en cargar por lo que me estoy dando cuenta, ¿eh? Ahí está ya. Fíjense bien, aquí tenemos dos diferencias importantes. Cuando yo digo el saber médico, no me refiero al doctor o a la doctora del centro, no, me refiero a la mirada científica, ¿ok? El saber médico contra el saber del consejero. ¿Cuál es el saber médico? ¿Cuál es el saber de la ciencia? Pensemos en los síntomas, sigamos con este síntoma. El saber médico o la ciencia médica o la psicología o la medicina va a clasificar la adicción como una enfermedad a erradicar. Lo que yo quiero es que esta enfermedad llamada drogodependencia o trastorno por abuso o por consumo de sustancias, como lo dice el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, se erradique, se quite de raíz. ¿Sí? Es el saber médico. El médico necesita, porque para eso se ha formado, la medicina necesita que la enfermedad se erradique, cualquier enfermedad. Hay un juramento hipocrático, que es el de preservar la vida. El saber médico o el médico o el psicólogo o la persona que esté en el área de la salud biológica, mental, etcétera, necesita preservar la salud del paciente. Y por supuesto, en este saber de la medicina va a buscar eliminar el síntoma, que el paciente no se sienta triste, que no se sienta ansioso, que no se sienta angustiado, que no tenga depresión. Para eso vamos a dar una pastilla. Para eso se va a hacer un diagnóstico médico. El enfoque central de la medicina o de la psicología va a ser el diagnóstico. Este paciente tiene un diagnóstico de trastorno por consumo de sustancias. Este paciente, el protocolo a seguir con este paciente es un Ritalin a las 12 del día, Tradea a las 5 de la tarde, Valproato a las 8 de la noche para que no se nos arme desmadre en el centro y a las 3 de la mañana lo despiertan para la sertralina. Hay un protocolo médico, ¿sí? Es el saber médico. El paciente, desde la mirada médica, desde la mirada psicológica, porta un trastorno, tiene un trastorno. No es de él, sino que está enfermo. Está enfermo por una patología. ¿Sí va quedando claro cuál es la mirada médica? El paciente está enfermo por una patología, hay que curarlo, no le tiene que doler ya. Si le duele la cabeza, vamos a darle una aspirina para quitarle el dolor de cabeza. Si le duele la pierna porque se cayó de la moto andando en la adicción, vamos a quitarle ese dolor de pierna o una cirugía para componer eso. Hay un diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia entre el saber del consejero? Ustedes, porque ustedes no son médicos ni son psicólogos, a excepción de que hayan estudiado medicina,
y excepción de que hayan estudiado psicología. Comprender la adicción como síntoma subjetivo. Primer punto. Comprender la adicción como síntoma subjetivo. No clasificar la adicción como una enfermedad, ni erradicarla menos. Ustedes no están para erradicar la enfermedad de la adicción. Están para comprender la adicción como síntoma del sujeto, del paciente. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre clasificar la adicción? Esta pregunta es para Eva Brown. ¿Cuál es la diferencia, Eva, entre clasificar la adicción y comprender la adicción como síntoma subjetivo? Híjole, profe, yo me imagino que puede ser como que, como dice en la primera parte, que se busca como erradicarla y la otra solamente como que la persona o nosotros le demos como un significado del por qué está ese síntoma. Eso es lo que me imagino. Exacto. Mientras el médico le quita ese síntoma, le da una pastilla, le da un protocolo de la medicina para quitarle eso, el consejero comprende la adicción de este sujeto como un síntoma propio. Desde la mirada psiquiátrica, el psiquiatra le dice, usted tiene esto, tómese estos medicamentos para que se le quite lo que tiene. Desde la mirada del consejero, ¿y por qué estás triste en miércoles? Al psiquiatra no le interesa si está triste en lunes, en martes, en miércoles, en jueves o en viernes. Le vale madre. Al consejero le interesa saber por qué está triste en miércoles. Si lo están pensando. ¿Para qué le interesa al consejero saber por qué está triste en miércoles y no en viernes? O no en lunes. Ah, bueno, porque el consejero busca descifrar este mensaje, el mensaje del malestar. ¿Por qué este paciente tiene un malestar? Mientras el paciente busca descifrar el mensaje del malestar, el médico busca eliminar el malestar. ¿Sí? El psicólogo busca eliminar el malestar. Por eso cuando los psicólogos están atendiendo en consulta y no se quita el malestar del paciente, se angustian. Los psicólogos se angustian. Uy, no está avanzando el paciente, no está haciendo sus tareas. Y acá se trata de descifrar eso, como una bolita mágica. ¿Qué está pasando? Ojo, acá el enfoque médico es en el diagnóstico y hay un protocolo a seguir. Aquí no hay protocolo, no nos interesa el protocolo ni el diagnóstico. Ustedes no están para diagnosticar a nadie. Ustedes están para dirigirse, enfocarse a lo particular de ese sujeto. ¿Por qué Juan Pérez está triste el miércoles? ¿Lo están viendo? La diferencia. ¿Por qué Juan Pérez está triste el miércoles? Ojo, desde la mirada médica, el paciente porta un trastorno, es decir, el paciente no es responsable de ese trastorno. Nadie le dio ese trastorno, es una condición orgánica biológica. Tiene trastorno límite de la personalidad, TLP, supongamos, ¿no? Ah, bueno, desde la mirada del consejero, el paciente es un sujeto de su propia historia. Fíjense la diferencia. ¿Cómo que el paciente es sujeto de su propia historia? Para esto, vamos a ir al derecho. Abogada, anda por aquí, a la abogada Gabriela Bautista, ¿dónde está? Gaby, explíquele a sus compañeros qué es un sujeto jurídico. Active su micrófono. ¿Quién es un sujeto jurídico, Gaby? Es una persona que tiene derechos y obligaciones. Persona que tiene derechos y obligaciones. Es un sujeto jurídico. Ujú. Gaby,
Si una persona que tiene 20 años mata a otra persona como sujeto jurídico, ¿cuál es el procedimiento? Es una persona que probablemente podría ser sujeto a un proceso penal o Imputable por un delito. es imputable por un presunto hecho delictuoso. Exacto. Fíjense qué maravilloso este concepto. Sujeto jurídico e imputable por un hecho delictuoso en el derecho. Ah, bueno, desde la mirada, desde la mirada de la Consejería en Adicciones Analítica, el sujeto llamado paciente, el usuario llamado paciente, es un sujeto jurídico. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que se haga cargo de su adicción, que se haga cargo de lo que está provocando, que se haga cargo de su problema. La diferencia entre no hacerse cargo o cargar a los otros con su problema sería hacerse cargo. Edgar Samperio, que es un sujeto jurídico desde la mirada de la consejería, dígame, si no, se retira. Una persona que se hace responsable de sus propias adicciones, puede ser, Ajá, profe. ¿qué más? ¿Qué más? Ujú. Como que tiene que tener un enfoque para poder ejecutar ciertas cosas. No, retírese. Estaba platicando desde hace rato. Vea la clase grabada, por favor. Ah, profe, Retírese. Vea la clase grabada. Gracias. Eso es un sujeto jurídico, lo que acabo de hacer. Que se haga cargo del desmadre que tiene ahí en la casa. Está platicando con todo mundo. Si yo le digo, no, quédese. Ay, pobrecito. Está aprendiendo consejería en adicciones. Está estudiando, profesor de chance. No, que se haga cargo de lo que él está produciendo. Qué fuerte está esto, ¿verdad? Siempre lo hago en esta clase, retiro a alguien, ¿eh? No les tocó la suerte de estar platicando. Es un ejemplo que utilizo cuando doy esta clase. Le tocó a Edgar, ni modo. Cuando vea la clase, le va a servir de ejemplo. El sujeto jurídico es el paciente que se hace cargo y se hace responsable de lo que él produce. Asumir con responsabilidad. ¿Sí? Si vemos al paciente como un sujeto jurídico, va a doler menos el acompañamiento. Porque si yo veo al paciente como un sujeto, nadie lo quiere, todos lo odian, mejor se come un gusanito, le corto la cabeza. Yo lo conmisero, si yo lo conmisero al paciente, Edgar no es mi paciente, es mi estudiante, pero es la misma. Yo soy analista, ustedes los veo como sujetos jurídicos. Los aprecio, son mis estudiantes, pero si no aprueban, no aprobaron. ¿Sí? Son sujetos con derechos y obligaciones, decía la abogada. ¿Sí lo ven? Lo que implica ser un sujeto jurídico y un sujeto del punto de vista médico. ¿Lo están entendiendo? Desde el punto de vista médico, el paciente hay que darle un medicamento, hay que hacerle como todo lo posible para que salga de eso. Eso es necesario, es humano, es científico y es necesario. No es que no se dé eso. Pero la función del consejero en adicciones es, como lo dice la presentación, aquí les va. La función del consejero en adicciones es comprender la adicción como síntoma subjetivo, buscar descifrar el mensaje del malestar, ¿no? Buscar descifrar el mensaje del malestar y tener un enfoque en la singularidad del sujeto, el paciente como sujeto de su propia historia. ¿Qué estoy diciendo? Que se haga cargo y responsable de lo que produjo.
Aquí les va la perla. Les han dicho lo siguiente, sus padrinos y sus madrinas. Mira, güey. Así les dicen, ¿no? Mira, güey. Mientras tú no te drogues, puedes hacer lo que quieras. ¿Han escuchado eso? Mientras tú no te drogues, puedes hacer lo que quieras. Me apasiona tanto dar clases que me voy a volver aquí esto va a ser una tribuna. ¿Qué opinas, Adrián, de eso? Mientras tú no te drogues, puedes hacer lo que se te pegue tu regalada gana. Se escucha bonito, ¿verdad? Muy bonito. Se escucha bonito. ¿Te Sí, sí. gusta de este pájaro? ¿Te gusta eso de mientras tú no te drogues, puedes hacer lo que tú quieras? Pues yo pienso que son cosas de mucho impacto, ¿verdad? Porque el programa de Alcohólicos Anónimos da para muchas cosas y nos menciona un cambio de juicios y actitudes, ¿no? Yo pienso que una persona con problemas de adicción, pues, tomaría esas palabras como una excusa, ¿no? Para hacer, pues cosas de borrachos, mejor, Lo que se luego le pegue dicen, su pinche gana. ya andas borracho, ¿no? Ya mejor vete a beber o cosas de esas. No, yo tengo derecho a hacer lo que se me pegue mi gana mientras no me drogue. Que eso es uno de los lemas de un tipo de línea de ayuda y de terapia por ahí. No sé si es terapia libre, estos son sus que andan por ahí. Que también fueron mis alumnos y no aprendieron ni madres acá. Mientras no te drogues, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Cómo ves, Alejandra? ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Tú eres doble A también, Alejandra? ¿Eres doble A también? Estoy en un grupo, profesor, pero creo que no. Sí, estoy en un grupo, no me drogo ni me alcoholizo, pero apoyo en un centro de rehabilitación. Y pues no tiene lógica lo que usted acaba de decir, porque dice que es un sujeto jurídico. Tienen que hacerse responsables de, pues sí, si vas a dejar de drogarte, de alcoholizarte, tienes que serte responsable a trabajar y salir adelante y cumplir metas, ¿verdad? No nada más el dejarte de alcoholizar y de drogarte va a salvar tu vida. Claro, por supuesto. Entonces, esta frase de mientras tú no te drogues, puedes hacer lo que tú quieras, se empezó a implementar mucho en centros de rehabilitación, porque era como, no te drogues y haz lo que tú quieras. No, porque eso rompe con la mirada del sujeto jurídico. Eres un sujeto de derechos y de obligaciones. Tienes derecho a drogarte, pero también tienes derecho a hacerte cargo de los hijos que no te has hecho cargo. Tienes derecho a drogarte, pero también tienes derecho a reparar los daños de todo lo que robaste. Tienes derecho a drogarte, pero también tienes derecho a ser un ciudadano responsable. ¿Sí lo ven? El sujeto jurídico se hace responsable y esto lo establece perfectamente el enunciado de Alcohólicos Anónimos. El yo soy responsable. Pero no es responsable cuando quiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos esté ahí, por eso yo soy responsable. No, eso es una tontada. Porque si yo estoy durmiendo a las 3 de la mañana y me habla mi ahijado, padrino, me estoy drogando, me voy a drogar. Dróguese. Mañana lo veo a las 6 de la mañana para que platiquemos de por qué se drogó. Les puedo asegurar que no se droga. Sí, ese, yo soy responsable donde quiera, cuando quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Por eso yo soy responsable, enunciado de Alcohólicos Anónimos. Está mal entendido, está mal comprendido. Sí, usted es responsable porque usted decide ser consejero en adicciones para ayudar a otras personas, pero no es responsable de que el otro se drogue, no es responsable de que el otro consuma. Deje al otro que se haga cargo de su propia mierda, de su propio dolor, de su propia historia, de su propio proceso. Deje que el otro se haga cargo. Ah, entonces aquí cambia la lógica. La responsabilidad adquiere sentido en tanto que yo me hago responsable. Si yo no soy responsable, como ponerle atención al profesor Aarón en la clase de elementos básicos de la psicología y estar platicando con Juanita Pérez desde hace rato, que le estoy llamando la atención al compañerito Edgar,
que no es compañerito porque no está chiquito, es el estudiante Edgar, pues entonces, si yo le permito que continúe en la clase, si yo lo dejo que siga en su show aquí en la clase, no lo estoy haciendo responsable de su trabajo, de su proceso. Por eso le pedimos que saliera de la clase para que fuera a trabajar su encabronamiento, ¿no? Su angustia, su ansiedad, ¿no? Yo soy responsable implica me hago cargo de eso, sin llorar, le decía a un estudiante, no, no llore, hágase cargo. Fíjense, ¿se va entendiendo, estudiantes? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos escuchando? ¿Quién quiere aportar? Adelante, Abigail. Buenas noches, maestra. Compañeros, buenas noches. Yo tengo una duda desde hace como unas 2 clases, en donde, desde esta parte donde los síntomas vienen desde males más profundos y que todo tiene como un punto de quiebre. En algún momento de la vida, yo escuchaba a una biodesprogramadora que decía que la marihuana estaba conectada con la parte materna. Entonces, ahorita entiendo que pues obviamente la drogadicción, sea la que sea, no importa la droga, pues se conecta a un punto de quiebre. Yo tengo la duda de que si, bueno, a lo que voy es de que si cada droga está conectada a algo específico o simplemente se llega un momento en donde se enlaza, como por ejemplo me decía la biodesprogramadora. No sé si me expliqué. Sí, te estoy entendiendo. Vale, A vale. ver, eh, esto es como, esto es muy delicado decirlo porque no es así como tal, pero, pero hay como líneas como que se siguen dentro del proceso. Normalmente los pacientes alcohólicos son muy infantiles, son como unos niñotes, ¿no? Que quieren estar como con la mamila, con el biberón, ¿no? Es general, pero se requiere la particularidad. Normalmente los pacientes que están relacionados con drogas que tienen que ver con el humo todo el tiempo son muy evasivos. Todo el tiempo se están evadiendo, el fume de cristal, el humo sube, como la canción de Alemán que está ahí guardándose en el cuarto y que todo se llena de humo, tiene que ver con una evasión. Eh, los pacientes, por ejemplo, que tienen que ver con drogas que se meten, ¿no? Al organismo, como las pastillas, el LSD que se pone en la cuestión oral, tienen que ver con pacientes muy necesitados, muy carentes, ¿no? O sea, depende mucho de la sustancia, pero no es una línea, o sea, no es que así sea, depende mucho de la historia del paciente, porque también depende mucho, por ejemplo, el caso de Armando, que yo les conté las primeras sesiones, era un paciente que estaba enganchado con la coca a partir de que su padre le proporciona estas líneas de cocaína, ¿se acuerdan? O sea, es decir, esto depende mucho de la subjetividad, de la historia del paciente. Que hay un punto de quiebre, claro. Acabo de dar un ejemplo perfecto del punto de quiebre. El profesor Aarón ya no va a estar aguantando tus pedos aquí en clase, te vas de clase. Hay un punto de quiebre. En la vida siempre tenemos puntos de quiebre. O Edgar continúa o Edgar se va. Es un punto de quiebre. Algo que he aprendido dentro del proceso de rehabilitación de adicciones, ahí les va la perla. Hoy les estoy dando muchas perlas, ¿eh? Ahí les va la perla, Jesús Pérez, para que pongas atención ahí a los compañeros en el centro. A menos límites, menores límites, Marco Antonio en el centro, a menos límites, menos encuadre, a menos reglas, menos estructura, los pacientes se van a ir más, se van a alejar, no van a permanecer en el grupo, en el centro de rehabilitación, en las clases del Instituto Ives. Cuando hay menos límites, al paciente le vale madre y se va. A más límites, más estructura, más encuadre, el paciente se queda. Porque ni la droga puede llenar un adicto. Lo único
que puede llenar a un adicto es el límite. ¿Qué es el límite? Aquí no. Aquí usted, discúlpenme la palabra que voy a decir, pero esto es muy común en los centros. Hasta para ir al baño, entre paréntesis, CAGAR, tiene que pedir permiso. ¿Sí lo pensaron ya? Hasta para ir al baño tiene que pedir permiso. Hay límite. Y se necesita ese límite durante un proceso. Cuando yo hablo de límite, no hablo de golpes. Hablo de límites de estructura. Tiene que levantarse a un horario, tiene que cumplir con el horario, no puede pasarse de ese horario, tiene que sentarse, tiene que rezar, tiene que pararse, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer esto. Eso es la estructura. Es como en el IBES. Decía, ahorita me dio risa un poco y me acordé con lo que decía Nico. Hasta poner una portada. ¿Podemos revisar las tareas importadas? Sí, pero esa pinche portada que harta para todas las tareas es un límite. Eso es estructura, muchachos. Eso es encuadre, eso es orden. Sí, hay una estructura. Donde no hay estructura, donde no hay límites, el paciente se va, el paciente se retira. Donde hay estructura, donde hay límites, el paciente se queda. ¿Por qué? Porque lo que busca, la realidad es que la droga lo que hace es romper el límite entre tú y el otro. Estando drogado, una persona que está sustanciada, drogada, rompe el límite. Y entonces puedo acceder a decirle a esa chica, qué buena estás, mamacita. Pero cuando no estoy drogado, ni le hablo a las mujeres. Me dan miedo, me angustian. ¿Sí lo ven? Lo están pensando, el límite. Por eso ustedes aquí me ven a mí, ay, profesor Aaron es bien estricto. No, solamente pongo límites. Yo no soy así. Esto es una actuación, muchachos. Si ustedes me conocieran en la vida real, soy distinto. Pero aquí, en este lugar, en la formación en consejería en adicciones, en este lugar, en la formación en consejería en adicciones, tengo que ser así. A ver, por favor, por favor, ¿qué te voy a hacer, Jesús Pérez? ¿Dónde estás? Aquí, profe, ¿Pero hasta dónde estás? en Durango, en Lerdo. Estoy en Ciudad de México. Jesús está en Durango. ¿Se imaginan la cantidad de kilómetros que hay de aquí de Ciudad de México hasta Durango? Está lejísimos. Y esa angustia que siente Jesús de, no, tengo que estar con la cámara prendida porque el profesor se va a encabronar y me va a poner el límite. Es toda una fantasía. Es toda una fantasía. Es una imagen para que el otro empiece a encuadrarse, para que empiece a agarrar el rollo. Ustedes tienen que hacer lo mismo en las consejerías. Lo voy a ver a las 4 de la tarde para su sesión. Ay, perdón, es que son las 4:30 y estaba haciendo servicio. Ah, bueno, le quedan 15 minutos para que hablemos de qué quiere hablar. ¡Ah! ¿Cómo que 15 minutos? Sí, su sesión comenzaba a las 4 de consejería. Llegó a las 4:30, le quedan 15 minutos. Que el otro se vaya emputado a las 4:45, que sienta que no habló. Pero eso lo va a llevar a moverse, porque seguramente llegaba tarde al trabajo, seguramente llegaba tarde con la esposa, con los hijos, a todas partes. ¿Sí se están dando cuenta cómo está el rollo? ¿Lo están viendo? Por eso ustedes, en la medida que se encuadren, en la medida que se organicen, en la medida que pongan límites, van a poder ayudar al otro a que construya su propio límite. Pero no es diciéndole, encuádrate, agarra el rollo, no, es actuándole el límite. Les puedo asegurar que Edgar, si se queda, va a estar poniendo atención las próximas clases y si no, lo vuelvo a sacar. A ver quién aguanta vara más. Yo tengo 10 años aquí, él tiene 2 meses. O sea, es por su bien, pues. Es por su recuperación. Pidió la ayuda. ¿Le suena esto centro de rehabilitación, verdad? ¿Sí le suena o no? Claro, pero es una fantasía. Esto es actuado, muchachos. Es actuado, tan actuado que es real.
Tan actuado que si no entregas tareas no te certificas. Tan actuado, si lo están viendo, ustedes tienen que aprender a mover el abanico, decía mi abuela. ¿Saben qué decía mi abuela? Mi abuela, la mamá de mi papá, decía, ay, hijita, le decía a unas primas que andaban con los novios ahí, tantos años de puta y no sabiendo mover el abanico. La viejita de 80 años sentada ahí tomando su café en el patio bajo los árboles les decía así a las nietas. Tienen que aprender a mover el abanico, estudiantes. Tienen que aprender porque eso es la línea de escucha en la consejería en adicciones. Aquí en el Instituto IBES. Allá en otros lugares no sé, pero aquí esa es la línea de trabajo que estamos implementando para que tú puedas acompañar. Cada quien desde su experiencia, obviamente, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Quisieran aportar algo? Ok. Les sigo compartiendo, nos quedan 10 minutos para finalizar. Maut Manoni, fíjense bien, Maut Manoni, adelante, ¿me quieres ayudar a leer? ¿Quién quiere leer? Jesús, o quién quiere leer, Abigail o Alejandra. Alejandra, a ver, Alejandra, léele. Maud Manoni y la ética de la escucha. Disi- Discípula Discípula. la de Jacques Lacan. Ajá. Maud Manoni revolucionó la crítica psicoanalítica al colocar la escucha sin juicios en el centro de la práctica terapéutica. La ética del analista no reside en curar, sino en acompañar al sujeto en el proceso de avalar su propio saber. Fíjense bien, qué bello es esto. Maud Manoni era una analista, una señora como de 80 años que escribió un libro y dice, la ética del analista, que en este caso, entre paréntesis, pongan ustedes la ética del consejero, no reside en que ustedes curen al paciente, ustedes no van a curar a nadie. Médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Le dijeron a Jesús. No se trata de que tú cures a alguien, se trata de que acompañes a ese sujeto llamado paciente en el proceso de descubrir, develar es mirar, descubrir, quitar el velo, un velo que se quita de su propio saber, que sepa sobre su propio saber. ¿Cómo quité yo el velo del paciente Juanito, el velo que tenía de la adicción de los martes al miércoles? ¿Cómo se quitó ese velo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se quitó? Significando el síntoma. Significándole el síntoma. Le dije, entonces tú estás triste hoy miércoles porque van a hacerle diálisis a tu papá. Y seguramente todos los miércoles, como bien me dices, en vez de estar con tu papá, y ahí fue lo maravilloso de esto, en vez de estar con tu papá te ibas a drogarte, ¿verdad? Sí, y eso me duele mucho. ¿Qué le dije? Los miércoles te hacías pendejo, ¿no? En pocas palabras. No le dije así, pero yo lo pensé. Los miércoles no estabas con tu padre y eso te causaba más culpa y te seguías hasta el día jueves y viernes con la sustancia. Qué fuerte, ¿no? Algo tan sencillo, tan básico, algo tan básico es mostrarle al paciente su dolor, para que el paciente haga algo con eso. Muchachos, chicas, chicos, mis intervenciones aquí con ustedes no son solamente para enseñar, son para mostrarles algo. Cuando yo les pregunto, cuando yo retiro a alguien de clases, cuando yo señalo algo. Hoy me escribía un estudiante de ustedes, compañero de ustedes, decía, profesor, no estoy en la materia de elementos básicos de la psicología con usted, no estamos ahí. Yo le dije, ¿no está en mi materia y tiene un mes acá? Es que no me mandaron los accesos, pero estuvo en mis clases y veía la plataforma y sabía que tenía que entregar esas tareas. ¿Qué le estoy diciendo? Se hizo tonto, se hizo tontito. No se metió a la materia para no entregar las tareas. Le dije, tiene hasta el domingo para entregar, si no va a reprobar.
Yo no sé cómo le va a hacer. Vea clases diarias, de lunes a viernes, échese 2 clases diarias, haga sus tareas de elementos básicos de la psicología y entrégueme a más tardar el domingo. Si no, reprueba y lo van a dar de baja porque no puede continuar los siguientes módulos y reprueba. ¿Qué esperaba? Quizá a lo mejor él esperaba que yo le dije, ay, pobrecito, vamos a ayudarle para que, va a darle 30 días más para que se ponga al corriente. No, tiene una semana, domingo 11:59 de la noche, usted tiene que estarme entregando logbook, crucigrama y matriz de intervención multidisciplinaria, examen, y al final le doy chance que me miente la madre ahí en la evaluación del profesor. Es anónimo, fíjense. Pero usted se hace responsable. Qué vergüenza lo que estoy diciendo, pero el que me está escuchando aquí está, pero no voy a decir quién es privado. Dice, se corrige en privado, se solicita en público, pero a ver, pero usted sabía, porque usted es un sujeto de derecho, un sujeto jurídico responsable de su vida y de su deseo de ser consejero, consejera en adicciones. No me puede decir que no sabía, porque yo lo vi como en 3 clases anteriores conmigo y estaba hablando del crucigrama y hablaba de esto y nunca me preguntó, profesor, ¿dónde está su materia? No, se hizo tonto, por no decir otra palabra, ¿no? Porque decía, ay, pero el profesor me está pendejeando. No, se hizo tontito. Que eso es un síntoma de la adicción. El paciente se hace tontito, pero ustedes tienen la pócima, señalarle al otro, oiga, estuvo 4 sesiones conmigo y no supo cómo entrar a mi materia. Le ayudamos a quitar el velo de su irresponsabilidad, bajar el velo de su adicción, porque seguramente también se hace tonto allá afuera, con su familia, con sus juicios y actitudes, con sus responsabilidades. Es decir, este espacio es un espacio de reactivación de síntomas. Sale, brota la angustia, el miedo. Es que tengo miedo a no terminar la consejería en adicciones, porque ¿qué tal si no sé, si repruebo? Ese miedo no es por la consejería en adicciones. Ese miedo es de males más profundos, que se va a hacer presente en los proyectos y en las actividades actuales. Así que todos los que tengan miedos de terminar la consejería en adicciones, analicen los males más profundos de ese miedo. No me hagan responsable a mí de lo que ustedes tienen que hacerse cargo. Y Eric y Saúl se miran así entre ellos. Muy bien. La ética del consejero no es curar al paciente, no es quitarle la adicción, sino acompañarlo para develar su propia historia, para que el otro se haga un poco tonto, menos tonto, perdón, para que se haga responsable. Con esto finalizamos la clase de hoy. Los escucho brevemente. ¿Cómo se quedan? ¿Cómo te quedas, Gaby? Hola, buenas noches, maestro. Pues muy bien. Yo creo que me quedo con una frase de a menores límites, menos encuadre y a más límites, más estructura. Totalmente cierto. Creo que en algún tiempo en el centro de rehabilitación, como que tratamos de ser condescendientes o suaves y vimos que se salía todo de control. Sí, claro. Entonces, cuando empezamos a poner más disciplina, las cosas cambiaron y la gente se queda con la disciplina. Aunque no les guste, eso funciona. Claro. Los llena. Ujú. O sea, el límite llena. O sea, es tan placentero el límite que te llena más que un fume de cristal. Sí, esa es la primera y la otra cosa que me llevo de esta sesión es síntoma de males más profundos. Lo leí creo que 500 veces cuando llegué al grupo Sí. y lo repetía yo creo que sin saber hoy, a ciencia cierta, cuál es la raíz de esas palabras, ¿no? Como en todo el libro está basado, usted lo dijo en Doble A. analítica de Jung, Ujú. ¿no? Y todo tiene un significado que se está siendo revelado
en el momento que me va a ser de utilidad para entender muchas cosas. Entonces me quedo con eso, ¿no? O sea, muy importante, todas esas frases que, que leemos, que sabemos, hoy como que desmenuzar y ver la naturaleza de por qué existen, por qué fueron creadas. La realidad es que estuvo muy interesante. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Gaby. ¿Cómo te quedas, Jesús Pérez? Con lo de límites, profe, entre más límites pongas, más estructurado tienes el programa y con lo de la responsabilidad también, profe. Gracias. Ojo, los límites no son al otro. ¿A quién son los límites? A uno mismo, primero. Yo no puedo decirle al otro, gobiérnate, encuádrate, hazte cargo, si yo no soy el primero que se gobierna, se encuadra y se hace cargo, ¿no? Adelante, Claudia. Em, Solo aportar que yo creo que el ser humano necesita límites y, y tener todas estas reglas y todo desde que somos pequeñitos. Por ejemplo, los primeros 30 días de clase en mi trabajo como kinder, nosotras somos, como decimos, perras, porque a los niños ahí es donde les generamos los hábitos, las reglas, los límites, todo. Y ya después eso, ellos tienen esa estructura en la que funcionan todos los días y así todo fluye. Entonces yo creo que el ser humano necesita tener estructura, reglas y todo eso, porque si no se desbanda. Se desborda, ¿no? Ujú. Ok, ¿alguien más quiere aportar algo? Que le haya como hecho eco esto. Javier. Y maestro, pues la verdad, a mí me regaló tres perlas ahora. Primero, la significación del síntoma, los límites y la responsabilidad. Yo sí las tomo. Y creo que eso es parte de mi recuperación que yo tuve al hacerme responsable, al poner límites, pero ahora sé que también tengo que significar mis síntomas que me pueden venir más para adelante. Gracias, maestro. Gracias. Algo importante, con esto quiero cerrar, es que la mayoría de los estudiantes aquí en el Instituto de Consejería en Adicciones huyen de mis clases, de las clases en particular del profesor Aaron. Huyen porque huyen de la autoridad del límite. No huyan, háganse cargo del límite. El jueves los espero, tengo el cierre de la materia y el examen se activa el día viernes. El día viernes se activa el examen para que lo contesten y demás. Y bueno, pues los que no han entregado las tareas, vamos a dar chance también. Si te ha faltado alguna tarea que no hayas entregado, entrégala, reviso, verifico. Y los que ya entregaron, pues ya nomás les falta el examen y con eso ya estaría pues completado estos primeros dos módulos de la formación y a seguir en la estructura y comprendiendo este fenómeno tan complejo que son las adicciones. ¿Ok? Cuídense, que tengan una bonita noche. Los veo el jueves. Que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias, nos vemos, profe. profe. Bye. Gracias, maestro. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches a todos. Dile, Areli, dile Gracias. a Buenas Edgar que lo noches. espero la próxima clase, por favor. Aquí lo Nos está vemos. escuchando, maestro, ya lo regañé. Ah, escuchó la clase. Ah, mira qué bueno. Sí. Vale. Sí, profe. Cuídense. Hasta Hasta luego. luego. Bonita noche. Bye.